Mi nombre es Sabrina Vázquez y estoy en octavo A. El libro que voy a dar se llama El caballero de la armadura oxidada. El autor de este libro es Robert Fisher. Y el resumen de mi libro empieza desde la página 7 hasta la 129. Mi libro comienza contándonos sobre un caballero que era destacado por ser amoroso, fuerte, valiente, amable y gentil, porque él era una persona muy valiente que arriesgaba su propia vida por las doncellas de su pueblo. Él sentía que al ser tan buena persona, él se iba a merecer un buen trato cuando él muera. Entonces lo que él quería hacer era ser buena persona en su vida para que cuando él suba al cielo sea más feliz. Entonces lo que él hacía era ayudar a todas esas doncellas en peligro y las ayudaba a pesar de qué tan difícil sea esa situación. Él era destacado en su pueblo también por llevar siempre una armadura plateada muy brillosa, que cuando el sol se ponía siempre chocaba su armadura y iluminaba a casi todo el pueblo. Era bastante brillante. Él sentía que con su armadura él podía hacer el bien y que él lo que quería hacer era demostrar que él no es malo, que él en vez de ser malo, él es muy bueno y que él puede ayudar a las demás personas. Pero hubo unos pequeños obstáculos porque el caballero tenía una esposa y unos hijos. Entonces, pues, la esposa no estaba de acuerdo de que él su tiempo, en vez de pasarlo con ella y sus hijos, lo pasara ayudando a las demás personas. Pero lo que pasa es que el caballero no era lo suficiente atento. No está mal ayudar a las demás personas, pero él no se preocupaba ni en su esposa ni en sus hijos, los dejaba de lado. Entonces la señora le dijo que si él no se quita esa armadura, que ella lo va a dejar y se va a llevar a sus hijos. Entonces él se propone a que le da igual si se va la esposa. Y fue a un recorrido muy largo tratando de buscar a gente en peligro. Mientras él iba caminando, se adentró al bosque, encontrando nuevos senderos y lugares a donde él pueda ir. Entonces, este caballero fue a esos lugares, pero sentía que no estaba totalmente preparado. Sentía que él no era lo suficiente capaz y fue la primera vez que sintió miedo, porque no sabía dónde estaba, se sentía perdido, hasta que apareció un mago. El mago le ayudó a buscar su propósito en ese momento de lo que debería de hacer con su vida y su esposa y sus hijos. Entonces, lo que el mago le dijo fue que él debería de buscar la manera de hacer feliz a su esposa y a sus hijos. Entonces le propuso que dentro de un tiempo él busque su propósito en el bosque y aprenda un poco más de cómo es la vida en el bosque. Y así fue como luego de 3 meses el caballero se sintió adaptado a la vida en el bosque. Ya no tenía miedo y se sentía muy feliz. Desde ahí vio que ya no era necesario volver a su casa, pero el mago se dio cuenta que no comprendió lo que quería hacerle entender y le dijo que para poder encontrar la verdadera felicidad, él deberá ir a 4 castillos, que son los 4 castillos que le van a enseñar a este caballero a cambiar su vida. El primer castillo era un castillo muy silencioso, pero el señor, el dueño del castillo, que era el rey, se dio cuenta de que el caballero
tenía puesta la armadura mucho tiempo. Entonces le ofreció ayuda para que él se pudiese quitar la armadura. Él accedió a quitarse la armadura, pero él estaba tan aferrado a ella que prácticamente estaba casi pegada a su piel. Era imposible, ni un carpintero, ninguna persona que le pudiese quitar esa armadura. Todo dependía de él y de sus sentimientos y cómo él era emocionalmente feliz con esa armadura. Él sentía que eso era todo para él. Entonces quitárselo no iba a ser muy fácil. Fueron al siguiente castillo, que le demoró bastante, donde ahí se encontró a otro señor que era el rey de ese castillo. Era un castillo muy grande, pero en su interior no tenía luz. Entonces el caballero sintió un poco extraño y otra vez volvió a sentir miedo. Se dio cuenta de que el mago, cuando él le llamaba, no respondía, porque lo que el mago quería es que él aprenda a, que no siempre es necesario ser valiente. Y pues así el señor del castillo le dijo que no tenga miedo porque es algo normal en su castillo. Y pues así pasó un tiempo ahí y fue al tercer castillo. Era un castillo un poco mediano, pero tenía muchas plantas, donde la gente que vivía ahí era muy feliz. Se dio cuenta de que hay que aceptar a las personas que quieren darte amor y no posponerlas a otras cosas que tienen más sentido para ti. Tienes que buscar el amor sincero en las diferentes personas, en este caso que sería el caballero con su esposa, que la esposa le quería mucho, pero él decidió alejarse de ella solo por un momento en el que él quería ser feliz siendo caballero. Entonces él sintió que eso es lo que debería de hacer cuando vuelva a casa, y no solo con su esposa, sino con los hijos. Hasta que llegó al cuarto castillo, que fue un camino muy difícil porque tenía que escalar una montaña muy alta. Era una montaña que cada vez que él escalaba se volvía más y más inclinada. Entonces él se dio cuenta de que no se tenía que rendir. Pero el único problema que aquí hubo fue que la montaña se volvió demasiado inclinada hasta que él sentía que ya no iba a poder más. Y así fue como él lo creyó. Empezó a sudarle las manos, su armadura no se le quitaba. Pero como él empezó a llorar y se dio cuenta de que en ese momento unas partes de su armadura empezaron a irse, porque el poder de lo que él entiende, cuál es el verdadero significado ahora de la familia, hace que una gran parte de su armadura se salga. Pero eso no es suficiente y termina cayendo. Era algo extraño para él, porque él sintió no como si estuviese cayéndose, sino si hubiese estado cayendo hacia arriba. Es algo muy difícil de expresarlo porque el caballero no entendía en ese momento esa situación. Y así es como termina este libro, que es muy bueno porque nos enseña el significado de apreciar lo que tenemos, en especial a nuestra familia. Porque lo que más vale aquí es la familia, antes que los amigos, que otras personas que sabemos que algún día se podrán ir. En cambio, la familia es para siempre, para nosotros. Es unas personas que tenemos mucha confianza y que nos tratan de ayudar y nos quieren bastante. El libro también nos enseña la importancia de nunca rendirse y ser muy valiente. Bueno, esa ha sido mi opinión sobre el libro. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Aquí nuevamente para dar fe de la lectura de mi hija al libro El Caballero de la Armadura Oxidada, ya que ha practicado la lectura durante todo este tiempo.
y le puedo decir que lo ha hecho de buena manera. Muchas gracias.